Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. Hoy nuestro investigador alienígena favorito, Creel, descubre cómo se sienten los humanos sobre cualquiera que dañe a nuestros hijos, o como dice el propio Creel, te destruirá. Esta historia fue un gran programa sobre nuestros sentimientos comunes, sobre proteger a nuestros hijos. Verifique y asegúrese de estar suscrito hoy porque si no lo está haciendo, es totalmente gratis. Pero ahora entremos en la historia. He visto algo sobre los humanos, algo que no puedo dejar de ver. Me persigue. De verdad, ¿alguna vez ha notado que los humanos son raros? Paradoja de fuerza y debilidad. Son suaves y algo blanditos, pero no hay discusión de que los humanos son una de las criaturas más peligrosas de la galaxia y una de las más difíciles de matar. Para continuar con esta paradoja, es casi imposible derrotar a un humano adulto, pero un bebé humano puede morir sin ninguna razón. Los humanos nacieron en un planeta muerto. No tienen la protección de piel o un huevo. Los humanos tienen vida. Nacen debido a su estructura física. Las mujeres humanas no pueden sostener a un bebé sin una estructura cortical completamente desarrollada. Por esta razón, los humanos nacen prácticamente ciegos y completamente indefensos, y permanecerán durante así muchos años. El cerebro humano tarda casi 2 décadas en desarrollarse hasta la madurez completa. Por lo tanto, los niños humanos son extremadamente vulnerables. Sin embargo, esta debilidad ha permitido a la naturaleza compensar la debilidad del bebé al aumentar los instintos protectores de los padres humanos y la mayoría de los humanos adultos, incluso si no son padres, se sabe que los adultos humanos levantan objetos que pesan más del doble de su peso, saltan al agua helada, luchan contra animales grandes y caminan a través del fuego por su descendencia. Incluso se sabe que matan, de hecho destrozan brutalmente a miembros de su propia especie para proteger a sus crías. Si no quieres creer en mi palabra, pregúntale a un humano. No tienen problema en admitirlo. Te garantizo que si les preguntas, dirán, y cito, si alguien lastima a mis hijos, los destruiré a algunos de ellos. Puede que digas que esto es solo una hipérbole, y dependiendo de la situación puede que lo sea, pero también te garantiza que hay momentos en los que esto es una destrucción total exagerada. No puedo ni siquiera imaginar lo que un humano te hará. Te deshará 3 naves separadas y 3 tripulaciones se habían unido para investigar el dato. Una tripulación era humana, una nave era Rundi y una nave era Drev. Cada tripulación tenía al menos un humano a bordo, y la tripulación humana tenía un no humano. Creel nunca había visto un grupo tan diverso reunirse y trabajar juntos. Era realmente una vista inusual para ellos. Los enormes Drev se erguían por encima de sus contrapartes humanas, y Rooney, un humano, incluso viajaba fácilmente en la parte posterior de un Drev, sirviendo como un segundo par de ojos, rifle de plasma equilibrado. Sobre el hombro de la enorme criatura en total había 3 equipos de ataque, uno de cada nave y alrededor de 7 personas. En cada equipo, el capitán Berer encabezó uno de los equipos que tenía más experiencia táctica que muchas de las personas en su tripulación. Creel había sido agregado a su equipo por su experiencia médica. Dijo que, detrás del grupo, detrás de los operativos de campo más experimentados, estaba feliz de quedarse justo donde estaba. El capitán Berer tomó point como. Los 3 grupos se desplegaron en una formación relativamente triangular. Estaban investigando un par de cosas. La primera era un problema pequeño e incluía el problema de la certificación IGFDA incorrecta en los productos envasados de alimentos que salían de esta fábrica y estaban etiquetados incorrectamente, sin todos los marcadores de ingredientes requeridos. La segunda era que había habido una serie de informes de personas desaparecidas en esta área. La fábrica era el único lugar concebible lo suficientemente grande como para albergar a tantas personas desaparecidas. La tercera era que la fábrica estaba dirigida por miembros conocidos de la mafia Proteum, por lo que este era un lugar tan bueno como cualquier otro. Se separaron de su patrón establecido y fueron a rodear el edificio en un gran círculo. Rundi tomó la bahía de atraque. El reclutamiento tomó la entrada principal y los humanos entraron por las puertas laterales. Se movieron rápidamente y en silencio, despejando las habitaciones antes de seguir adelante y manteniéndose en contacto con los otros 2 equipos.
El edificio estaba distribuido en cuadrados cada vez más pequeños. Así que finalmente todos los grupos se reunieron en el segundo al último cuadrado hacia el centro. Habían visto hasta ahora áreas de almacenamiento, muelles de atraque y plantas de empacado. Se encontraron con el equipo llevado en una tercera puerta. La mitad de cada equipo retrocedió dejando al capitán Bear y al líder del Drev solos en la puerta. El comandante se acercó con la cabeza al capitán Bear, quien permitió que la puerta se abriera para él. Bear entró en la habitación y luego se detuvo. Muy de repente, el Drev miró por encima de su cabeza y tuvo una reacción similar. La vista ante ellos era impactante y horrorizante. Apiladas desde el piso hasta el techo, había filas de jaulas que contenían cada una a un niño pequeño aterrorizado. El aire estaba denso con el olor del miedo y la desesperación, y la habitación estaba mortalmente fría. Un marcado contraste con el calor del exterior. Una ráfaga de aire frío enfrió a Krill hasta los huesos. Capitán, un miembro del equipo susurró después de una larga pausa. El hombre se giró para mirarlos lentamente. Krill sintió que la habitación se enfriaba, y no era solo el aire de la unidad congeladora, era como si el tiempo se hubiera acobardado. Esquinas y toda sensación de risa alegre habían huido del hombre. Su rostro se puso pálido y luego se inclinó hacia atrás hacia el rojo. Sus manos se convirtieron en puños blancos con nudillos. Sus labios se apretaron, la boca se contrajo, pero sus ojos, el horror, se drenaron para ser reemplazados por pura y absoluta rabia y odio. Mercy hizo parpadear al Drev de 10 pies de altura. El comandante dio un paso atrás, una base, cuando uno de los otros humanos vio la reacción y miró por encima del hombro del Baendili. Comandante, su reacción fue instantáneamente girándose hacia la pared y refunfuñando violentamente el humano. En la parte posterior del Drev, saltó al suelo y trotó hacia el capitán Bear. La agarró del brazo como para detenerla. Pero era demasiado tarde. El rifle de plasma se rompió en sus manos como si estuviera hecho de aluminio o vidrio. GLL. Todos dieron un paso atrás cuando ella se giró para enfrentarlos. Su rostro estaba torcido en una expresión de tal rabia depredadora que Krill sintió que su corazón se congelaba. El capitán Bear cerró la puerta, pero el daño ya estaba hecho. Los susurros se extendieron por la habitación, y silenciosamente, uno tras otro, los humanos se quedaron quietos y en silencio. Aparte de un apretón de manos con absoluta ira pura, el Rundi apareció en algún lugar durante esto, y finalmente Krill se enteró de lo que había sucedido, por lo que entendió cuando el capitán abrió la puerta. Había visto una planta procesadora en el congelador que estaban desmontando la carne en sus componentes para empaquetarla y eventualmente venderla. El problema era que eran partes humanas y no eran muy grandes. El resto del pasillo observaba con miedo, mientras las criaturas que alguna vez se conocieron como humanos pasaban junto a ellos. Sus dientes estaban cerrados como lobos, sus manos retorcidas en garras, sus ojos oscuros, sus espaldas inclinadas hacia adelante, pozos concentrados de odio, y en sus manos blandían cualquier arma que pudiera encontrar. La mujer de la tripulación Drev sostenía un cuchillo enorme en su mano, como reemplazo de un arma rota, y se movían como sombras. Los pies que una vez se arrastraron eran cuerpos absolutamente silenciosos que se movían. Con una precisión depredadora sin igual, músculos retorcidos se agitaron en los hombros. Las venas se destacaron en las manos y el cuello. Los dientes brillaron. Krill se mantuvo bien atrás con el Drev siguiéndolos a distancia, mientras los humanos avanzaban fluyendo como una cinta de muerte en un viento agrio. Los humanos llegaron a la siguiente habitación antes que el resto y arrasaron como una ola de diezmación. La multitud de prodigios que había estado sentada en un gran círculo jugando algún tipo de juego cuando los humanos atacaron. No tuvieron ninguna oportunidad. Krill nunca había visto a nadie matar con ese tipo de precisión sin emociones. Los primeros humanos se movieron dando un violento movimiento para cortar las gargantas de los guardias. Gruesas capas verdes se extendieron violentamente desde las ranuras mientras el cuerpo caía al suelo. Cada golpe se asestó con fría eficiencia, y el aire se volvió pesado con el olor a muerte y retribución. El verde rezumaba de las paredes.
Otros humanos se derramaron a través de la brecha abrumando a su enemigo. Antes de que se pudiera tomar acción, la siguiente criatura fue golpeada hasta la muerte. Las culatas de los rifles brillaban con un luminoso líquido, y aún así los humanos no se detuvieron sin miedo o pensaron que acechaban a sus enemigos, recibiendo golpes terribles con apenas un sonido, cuando las armas se negaron a funcionar. Usaron todas las armas que tenían sus puños, sus uñas, sus dientes. La última y más grande de las criaturas fue capaz de estabilizarse lo suficiente para luchar. Golpeó al Capitán Bear contra una jaula con un estruendo. Se escucharon gritos desde el interior de esas jaulas, los gritos de los jóvenes humanos. La enorme criatura intentó escapar, pero había perdido a uno de los humanos agazapado en la oscuridad mientras el caos llovía a su alrededor. Los gritos de los moribundos. Entonces saltó, agarrando a la criatura por los hombros, encerrando sus piernas alrededor de su enorme cuello y apretando. La criatura bramó y luego se ahogó, dándole manotazos y agitándose, pero ella no la soltó, permitiendo que los enormes músculos de sus piernas para estrangular lentamente la vida de la criatura nunca la soltó, aferrándose más fuerte a medida que el azote se regresó más. Frenético mientras la criatura se hundía de rodillas, gruñó de rabia, cayó de espaldas agitándose patéticamente. El resto de los humanos se habían detenido para mirar, completamente en silencio. Krill avanzó como para detener al humano. El peligro había pasado, pero un brazo fuerte lo detuvo. Krill miró hacia arriba para encontrar al Capitán B sujetándolo. La sangre goteaba de un corte en su sien, pintando su rostro rojo. Sus ojos estaban absolutamente fríos, desprovistos de simpatía, mientras observaba a la criatura estrangularse. La habitación estaba absolutamente en silencio, pero por esos gritos gorgoteantes, los humanos no se movieron para detuvo a su compañero, y tampoco lo hizo el resto del crucero. Ella presionó más fuerte, constreñiéndose como una serpiente, aplastando a la criatura hasta la muerte. Finalmente se quedó quieta. Se mantuvo por más tiempo. Al principio nadie se movió, y luego fue como una luz se encendió el zumbido. Los ojos se abrieron de par en par. Su cuerpo se enderezó, sus manos se aflojaron y se dieron vuelta corriendo hacia las jaulas, sonriendo y susurrando palabras de aliento mientras abría las jaulas y liberaban a sus crías, los niños con los ojos muy abiertos. Se aferraron a los humanos adultos que se alejaban de su encarcelamiento, el Capitán Bear enviando a Krill mientras salía de la habitación llevando uno para cada brazo adorables. No son Krill solo obtuvo qué más podía hacer su cuerpo congelado en el lugar. Resulta que como los humanos son tan suaves, su carne es un manjar preciado en el mercado negro. Cuanto más tierna sea la carne, mejor, así que ciertos grupos de alienígenas habían estado pagando por la carne de los niños como un humano pagaría por habían cosechado a sus presas y las habían empaquetado en esta área y luego las habían enviado a compradores específicos. Este error les había costado la vida. Aunque la Asamblea Galáctica investigó nada, nunca salió de eso. Tanto los Rondi y el Drev guardaron silencio sobre toda la situación. Los humanos afirman defensa propia. Krill mantuvo lo que había visto encerrado en el fondo de su mente, siempre consciente de lo que se esconde dentro de sus sonrientes compañeros humanos. Los humanos están dispuestos a matar. Impulsados por la ira, son despiadados y sin piedad ni desprecio. Lastimar a un niño humano es perder inmediatamente tu vida. Te destruirán,